Le disparé a mi esposo en la rodilla derecha con su propia pistola. No para matarlo, sino para que sintiera el primer sabor de la impotencia que él me había servido en bandeja durante años. Días antes, cuando me suplicó de rodillas en el umbral de nuestra casa en ruinas, yo solo me reí en su cara. Un sonido hueco que resonaba como el eco de todas las mentiras que había tragado. Y en ese momento, mientras la sangre manaba lenta sobre el mármol frío de nuestra cocina, supe que la venganza no era un acto aislado, sino el clímax de una sinfonía de traiciones que había compuesto nota a nota en las sombras de mi propia alma destrozada. Mi nombre es Elena Vargas, y si me hubieras conocido hace 2 años, me habrías envidiado. Vivía en un ático luminoso en el corazón de Madrid, con vistas a la Puerta del Sol que se teñían de oro al atardecer. Trabajaba como directora de marketing en una firma de consultoría de renombre, Estrategias Ibéricas, donde mi ingenio y mi tenacidad habían escalado peldaños que muchos hombres de mi edad solo soñaban. Carlos, mi esposo desde la universidad, era el complemento perfecto, un abogado carismático en un bufete de élite, con esa sonrisa que desarmaba a los jueces y un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio de la Gran Vía. Teníamos una hija, Lucía, de 6 años, con rizos oscuros que heredó de mí y ojos verdes como los de su padre. Éramos la familia que posaba en las redes sociales, la que inspiraba envidias sutiles en las cenas de amigos. Pero las apariencias son como el jamón serrano, crujientes por fuera, pero podridas si las cortas demasiado profundo. Todo empezó a deshilacharse en una mañana de septiembre, cuando el sol de Madrid entraba a raudales por las persianas de mi oficina. Recibí una llamada de recursos humanos. Elena, necesitamos que vengas de inmediato. Mi estómago se contrajo como un puño. Caminé por los pasillos de mármol pulido, pasando por los escritorios donde mis colegas tecleaban con fingida indiferencia. En la sala de juntas, mi jefa, Marta, me esperaba con una carpeta manila y una expresión que era mitad lástima, mitad alivio por no ser ella la despedida. Hay acusaciones graves, dijo, deslizando los papeles hacia mí. Eran correos electrónicos falsificados, firmados con mi nombre, que prometían comisiones ilegales a proveedores a cambio de contratos inflados. Dinero que nunca vi, tratos que nunca cerré. Mi mente corrió a toda velocidad, un hackeo, un error, pero Marta negó con la cabeza. La auditoría lo confirma. Lo sentimos, Elena. Es despido inmediato por causa justificada. Salí de allí con una caja de cartón bajo el brazo, mis tacones resonando como disparos en el silencio sepulcral del ascensor. Llamé a Carlos desde el metro, la voz quebrada. Me han echado. No sé qué ha pasado. Su respuesta fue un susurro tranquilizador, tranquila, amor. Lo resolveremos. Vuelve a casa. Casa. Ese ático que habíamos comprado con el sudor de 10 años de hipoteca y noches en vela. Cuando llegué, Lucía corría por el salón con su uniforme escolar, ajena al terremoto que se avecinaba. Carlos me abrazó en la cocina, su colonia cara envolviéndome como un velo. Es un error. Demandaremos. Pero en sus ojos, vi un destello fugaz, algo que no supe nombrar entonces, culpa. Esa noche, mientras preparaba la cena al paella con azafrán que siempre calmaba mis nervios, revisé mi correo personal. Un mensaje anónimo, un enlace a un video. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaba Carlos, en un hotel de lujo en Toledo, enredado en las sábanas con mi asistente, Sofía. Ella, la joven de 25 años con ambiciones que yo había mentorizado, gimiendo su nombre mientras él la devoraba. La fecha, la semana pasada, durante mi viaje a Barcelona por trabajo. El video no era solo una traición carnal, era una confesión grabada en alta definición,
con risas ahogadas y promesas susurradas. Elena es historia, dijo él en un momento, su voz ronca de placer. Con su puesto libre, tú entrarás. Yo me encargo de los correos. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No era solo infidelidad, era un complot. Sofía y Carlos, tejiendo mi ruina para ascender juntos. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola del Mediterráneo en tormenta. Arrojé el teléfono contra la pared, el cristal estallando en 1000 fragmentos que reflejaron mi rostro contorsionado. Lucía entró corriendo, asustada por el ruido. Mamá, ¿qué pasa? La abracé, su cuerpecito temblando contra el mío. Y en ese abrazo juré que no dejaría que mi hija creciera en las ruinas de mi estupidez. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado o fingía dormir, planeé mis primeros pasos. No grité, no lo confronté. En cambio, copié el vídeo a un USB oculto en mi joyero. Llamé a mi hermana, Isabel, la abogada de familia en Sevilla que siempre me había advertido sobre los hombres como Carlos. Encuentra pruebas, Elena. Y no mires atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimiento. Fui la esposa dolida pero estoica, buscando trabajo en cafés con wifi gratis, mientras Carlos investigaba mi despido con llamadas a sus contactos legales. Pero yo sabía la verdad, él había orquestado todo. Sofía, ahora directora interina en mi antigua firma, publicaba fotos en Instagram desde mi ex oficina, con captions que rezumaban triunfo sutil. Nuevos horizontes, decía, con un emoji de sol madrileño. Yo respondía con likes falsos, cultivando la ilusión de ignorancia. Internamente, el odio crecía como hiedra venenosa, enredando mis pensamientos. ¿Cómo podía un hombre que juró amarme ante Dios y el registro civil traicionarme así? Por dinero, por sexo, por ambición. Y peor, por arrastrar a Lucía al barro sin pestañear. Una semana después, la grieta se ensanchó. Encontré facturas ocultas en su maletín, pagos a un jeque freelance para falsificar esos correos. La prueba irrefutable. Confrontarlo entonces habría sido prematuro, necesitaba más. Contacté a un detective privado, un tipo curtido de barajas llamado Ramón, que olía a tabaco y promesas rotas. Sigue a Carlos. Todo. Sus informes llegaron como puñaladas, cenas románticas con Sofía en restaurantes de la Castellana, joyas caras que yo nunca recibí, y planes para deshacerse de Elena de una vez. Deshacerse. La palabra me heló la sangre. No era solo divorcio, era un limbo calculado para dejarme en la ruina, sin custodia, sin nada. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en Toantin Fría. Empecé a documentar todo, capturas de pantalla, testimonios de vecinos que oían susurros en la noche, incluso un audio grabado en secreto donde Carlos le decía a Sofía, una vez que firmemos el divorcio, el ático es mío. Lucía se quedará conmigo. Elena no tiene cómo pelear. Mi hija. Un peón en su ajedrez sucio. Esa noche, sola en la terraza con una copa de Rioja que no bebí, miré las luces de Madrid parpadeando como estrellas falsas. Juré por la Virgen de la Almudena que él pagaría. No con lágrimas, sino con el peso de su propia codicia aplastándolo. Pero el destino, ese cabrón impredecible, tenía otros planes. 2 meses después. El primer golpe de gracia, Carlos me pidió el divorcio en una cena familiar, con Lucía presente, fingiendo ser el héroe herido. No funciona más, Elena. Por el bien de todos. Yo asentí, serena, mientras por dentro ardía. Firmé los papeles preliminares esa misma semana, cediendo temporalmente la custodia compartida y la mitad de las deudas. Él pensó que había ganado. Yo solo había comprado tiempo. La vida sin Carlos era un vacío que se llenaba con rutinas desesperadas.
Me mudé a un apartamento modesto en Lavapiés, un barrio vibrante pero áspero, donde los grafitis en las paredes contaban historias de lucha que resonaban con la mía. Lucía y yo compartíamos un sofá-cama, y por las noches le leía cuentos de princesas guerreras que yo inventaba sobre la marcha y griega la reina, traicionada por su rey, forjó una espada de palabras y verdades. Ella reía, ajena al veneno que destilaba cada sílaba. Mi búsqueda de empleo era un calvario. Las entrevistas en agencias de publicidad terminaban en sonrisas educadas y rechazos por email. No encaja en el perfil. Sospechaba la mano de Sofía. Sus contactos en el sector eran tentáculos que se extendían como la red de metro madrileño. Ramón, mi detective, confirmó mis temores. Carlos había esparcido rumores. Elena Vargas, poco ética. Despido por fraude. Mi reputación. Ese inten chaval tan valioso en la España de las conexiones. Yacía hecha trizas. Vivía de ahorros menguantes y trabajos freelance esporádicos, redacción de catálogos para tiendas de souvenirs en el rastro. Dinero para el pan y la leche, pero no para el orgullo. Isabel vino de Sevilla un fin de semana, trayendo paellas caseras y consejos afilados como navajas. Es una guerra, Elena. No dejes que te humille. Ella era mi ancla. La hermana mayor que había visto a nuestro padre quebrado por una quiebra familiar en los 90, jurando que las mujeres Vargas no se rendían. Juntas revisamos las pruebas, el video, las facturas, los informes de Ramón. Podemos demandar por difamación, adulterio agravado, incluso conspiración. Pero necesitas más que emociones, necesitas hierro. Ironía del destino, Isabel trabajaba en un bufete rival al de Carlos, y su jefe, un viejo lobo llamado Don Emilio, se ofreció a representarme pro bono. Por el honor de las mujeres españolas, gruñó, con ese acento andaluz que convertía la rabia en poesía. Mientras tanto, Carlos prosperaba. Vi sus fotos en LinkedIn, ascenso a socio en su firma. Sofía a su lado en eventos corporativos, posando como la nueva pareja dorada. Lucía volvía de sus visitas con él, oliendo a colonia cara y contando anécdotas de papá y su amiga especial. Cada palabra era un corte, pero lo disimulaba con sonrisas. Papá te quiere mucho, mami. Yo asentía, pero en mi mente, tejía la red. Empecé a contactar testigos, un compañero de Carlos que había oído sus planes en un bar de Malasaña. La recepcionista del hotel en Toledo que recordaba sus visitas. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, una vez armado, lo sepultaría. El primer conflicto real estalló en una audiencia de custodia. En los juzgados de la Plaza de Castilla. Bajo techos altos y fríos como catedrales laicas, Carlos se presentó impecable, con traje a medida y una abogada que citaba jurisprudencia como balas. Elena está inestable emocionalmente tras el despido. Lucía necesita estabilidad. Yo, con mi blusa de segunda mano, expuse mi caso con voz firme, él la usa como arma. Hay pruebas de manipulación. El juez, un hombre de ojos cansados, concedió custodia compartida, pero inclinada hacia Carlos por su mayor solvencia. Salí de allí con las uñas clavadas en las palmas, la sangre caliente bajo la piel. En el metro de vuelta, un anuncio de lotería me miró burlón, la suerte cambia. Sí, pero la mía la forjaría yo. La Toantín se volvió obsesivo. Por las noches, cuando Lucía dormía, me sentaba ante el ordenador con una botella de tinto de La Rioja y desentrañaba la vida de Sofía. Descubrí que no era solo una amante ambiciosa. Tenía deudas de juego en casinos de Marbella, pagadas por Carlos. Chantaje potencial. Envié un email anónimo a su jefa en la firma. Un enlace al video. Con una nota, la verdad sale a la luz. Al día siguiente, Ramón me llamó, Sofía ha sido suspendida. Escándalo en la oficina. Mi primer golpe. Sutil pero certero.
Carlos me telefoneó furioso. ¿Qué coño has hecho? ¿Elena? Fingí sorpresa. No sé de qué hablas. Cariño. Colgué, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Pero el odio no era limpio, me carcomía. Soñaba con Carlos suplicando, pero también con Lucía preguntando por qué mamá lloraba en la ducha. Hablé con un terapeuta, un tipo hippie en Chueca que me diagnosticó estrés postraumático. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende, dijo. Lo ignoré. Era demasiado tarde para apagar las llamas. Isabel me advirtió, no te conviertas en él. Pero ¿cómo no hacerlo? Cuando él había tallado mi alma con bisturí, el twist menor llegó en Navidad. Carlos organizó una cena familiar en su nuevo piso en Salamanca, un palacio minimalista pagado con mi sangre. Lucía insistió en ir, y yo cedí. Allí, entre luces de árbol y villancicos falsos, vi a Sofía, maquillada como una muñeca rota, sirviendo cava con manos temblorosas. Carlos me miró con superioridad por Lucía. Pero en un momento de descuido, encontré su teléfono en el baño. Mensajes, Elena sabe demasiado. Acabemos con esto. Acabemos. El pánico me invadió. Esa noche, saqué la pistola de Ramón de un regalo por si acaso. La cargué y la escondí en mi bolso. No para usarla aún, sino para sentir su peso. Un recordatorio de que el poder volvía a mí. Madrid, con su bullicio navideño, se sentía como un escenario de teatro absurdo. Calles adornadas con luces que parpadeaban como mentiras. Mercados de embutidos donde la gente reía ajena a las tormentas ajenas. Yo caminaba por Gran Vía, el frío cortante como mi rabia, planeando el siguiente movimiento. Demandaría no solo por divorcio, sino por fraude conyugal. Don Emilio preparaba el caso, lo hundiremos financieramente. Pero el dinero era lo de menos. Quería su alma expuesta, su orgullo hecho jirones. Y entonces, la llamada que lo cambió todo. Ramón, ¿hay más? Carlos no es quien dice ser. Mi pulso se aceleró. ¿Qué demonios ocultaba mi ex esposo perfecto? La revelación de Ramón cayó como una bomba en mi café mañanero en una terraza de sol. Carlos no es Carlos Vargas. Su verdadero nombre es Javier López, un estafador de los 80 que cambió de identidad tras una condena por fraude bancario en Valencia. Mi taza se congeló a medio camino de mis labios. Recordé fragmentos, su aversión a los bancos. Las cuentas offshore que siempre justificaba como estrategia fiscal. Había rehecho su vida sobre mentiras, y yo era el telón de fondo para su redención falsa. Los informes de Ramón eran un dossier de sombras en 1995. Javier había dirigido un esquema Pansy que arruinó a familias humildes en Levante. Huyó. Se reinventó en Madrid como Carlos, el abogado intachable. Me casé con un fantasma. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se mezcló con asco. Lucía era hija de un criminal. Corrí a casa, rebuscando fotos antiguas. En nuestra boda, su sonrisa era la de un depredador. Llamé a Isabel. Voz entrecortada, todo es una farsa. Ella maldijo en andaluz, usémoslo. Exhumaremos su pasado. La investigación se volvió febril. Don Emilio contactó a víctimas antiguas, mujeres como yo, destrozadas por el joven Javier. Una, María, una viuda de Alicante. Lloró al teléfono, me quitó la herencia de mis padres. Destruyó mi vida. Su testimonio era oro, pruebas de cheques falsos, testigos enterrados en archivos polvorientos. Yo, la vengadora involuntaria, me convertí en el faro para esas almas perdidas. Reuniones secretas en bares de Malasaña, donde compartíamos vino y rabia. Él nos robó la dignidad, decían. Yo asentía, pero internamente, el plan se afinaba, no solo divorcio, sino una demanda colectiva por daños morales.
exponiendo su identidad falsa ante el colegio de abogados. Carlos notó el cambio. Sus visitas a Lucía se volvieron tensas, me escrutaba como si oliera la traición. Una tarde, en el Parque del Retiro, mientras Lucía jugaba en los columpios, me arrinconó contra un sauce llorón. «Estás tramando algo, Elena. De antes de que te arrepientas». Su aliento olía a whisky caro, sus ojos inyectados en perenoye. Rey, bajo, gutural, ¿arrepentirme yo? Tú inventaste el manual. Se alejó, pero supe que el miedo lo carcomía. Esa noche, Sofía me llamó número bloqueado antes, pero insistente. Déjalo, Elena. No sabes con quién te metes. Su voz era un hilo de pánico. Colgué, sabiendo que el gusano de la duda la devoraba. El conflicto familiar escaló. Mi madre, viuda devota en Toledo, se enteró por chismes y me llamó hija. El perdón es cristiano. No destruyas a Lucía por orgullo. Orgullo. La palabra me enfureció. Mamá, él destruyó todo primero. Colgué, lágrimas calientes rodando. La sociedad española, con su catolicismo latente, juzgaba a la mujer traicionada como la amargada, al hombre infiel como el arrepentido. En cenas con viejos amigos, oía susurros, Elena se ha vuelto venenosa. Perdí amistades, pero gané claridad. La venganza no era solo personal, era un grito contra el machismo que permitía que hombres como Carlos prosperaran. La Toantín me aislaba. Pasaba horas en la Biblioteca Nacional, devorando tratados de psicología criminal, como el narcisista construye imperios sobre cadáveres emocionales. Carlos era el arquetipo carismático, manipulador, incapaz de empatía. Escribí un diario, páginas febriles de odio y H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN anticipado. Vale la pena, por Lucía. Sí, porque la justicia no era venganza, era equilibrio. El primer contraataque de Carlos llegó sutil, un email de su abogada, amenazando con acusarme de acoso si continuaba molestando a Sofía. Rey, enviando copias a don Emilio. Que vengan. La ley, esa amante caprichosa, se volvía mi aliada. En una mediación forzada, nos enfrentamos en una sala estéril de los juzgados. Él, sereno, yo, con el dossier bajo el brazo. Retira las acusaciones falsas, exigí. Él sonrió, prueba que no las hice. El juez ordenó peritajes. El reloj tic-tac de la verdad aceleraba. Pero el CAO personal estalló en Pascua. Carlos reclamó a Lucía para una semana en la Costa Brava. Cedí, pero instalé un localizador en su mochila, un acto que me avergonzaba, pero necesario. Los reportes GPS mostraban paraísos, playas de rosado, yates alquilados. Fotos filtradas en redes, él, Sofía, Lucía riendo. Mi corazón se partió. Esa noche, sola, bebí hasta el amanecer, el vino tiñendo mis sueños de rojo. Al día siguiente, Ramón llamó, encontré algo peor. Carlos planea emigrar a Portugal con Lucía. Tiene pasaportes falsos listos. El pánico fue visceral. Corrí a Sevilla, a casa de Isabel, sollozando en su sofá de terciopelo. No me la quitará. Ella, pragmática, organizó una orden judicial de restricción. Pero el twist se cernía, ¿y si Carlos descubría mi juego? El odio se volvía adictivo. Un fuego que iluminaba pero quemaba. En el tren de vuelta, juré, lo detendría, cueste lo que cueste. Madrid me recibió con lluvia torrencial, limpiando las calles como lágrimas colectivas. En mi apartamento, la pistola de Ramón pesaba en el cajón. No la tocaría aún. Pero el destino, caprichoso, conspiraba. La orden judicial llegó como un rayo en cielo despejado, custodia exclusiva para mí, con Carlos vetado de ver a Lucía hasta nueva resolución.
Don Emilio lo celebró con coñac en su despacho de la carrera de San Jerónimo. Hemos clavado el primer clavo en su ataúd. Las víctimas de su pasado se unieron. María de Alicante testificó en una rueda de prensa improvisada que yo organicé anónima. Por supuesto. Titulares en El País: exabogado implicado en estafa en Tigüe. Carlos perdió clientes, su firma lo puso en excedencia. Venganza dulce, pero amarga en la boca. Sin embargo, la victoria era ilusoria. Carlos contraatacó con saña demandas por difamación, alegando que yo fabricaba mentiras por celos. La prensa sensacionalista de esa España, a veces rosa, me pintó como la exesposa loca, la furia de lavapiés. Amigos comunes me bloquearon, incluso Isabel recibió llamadas amenazantes. «Su está volviendo personal», me dijo ella por teléfono, voz tensa. Lo era. En una noche de insomnio, hackeé su email con ayuda de un friki de internet de Chueca y encontré correos con un sicario freelance. Haz que Elena se calle. Un susto bastará. Mi sangre se heló. No era paranoia, era supervivencia. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a un miedo primal, pero lo canalicé en acción. Reforcé la seguridad, cerraduras nuevas. Spray de pimienta en el bolso. Lucía, sensible como un radar. Notaba mi tensión. Mamá, ¿papá volverá? La abrazaba. Mintiendo pronto, mi amor. Pero internamente, el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me roya, ¿la estaba traumatizando? El terapeuta hippie insistía, la venganza es cadena. Rompe el ciclo. Difícil. Cuando el ciclo era mi vida. El personaje intermedio emergió entonces, Pablo, un periodista de El Mundo que contacté vía Ramón. Excompañero de universidad de Carlos, pero resentido por traiciones pasadas. Siempre fue un hijo de puta, confesó en un bar de Huertas, humo de puro envolviéndonos. Alto, con barba incipiente y ojos de sabueso, Pablo se ofreció a investigar. Por la historia, y por joder a ese cabrón. Nuestras reuniones se volvieron rituales, cafés negros, notas garabateadas, risas cínicas sobre el sistema. Por primera vez en meses, sentí chispa, no amor, sino complicidad. Él veía mi dolor sin piedad. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Usa esa rabia. Con Pablo desenterramos el núcleo podrido. Carlos no solo había estafado en los 90, había abandonado a un hijo ilegítimo en Valencia. Un chico de 20 años, ahora en prisión por drogas. El twist se perfilaba. Envié una carta anónima al chico. Diego, tu padre biológico es Carlos Vargas. ¿Quiere robarte de nuevo? La respuesta llegó semanas después, un email furioso, adjuntando fotos de infancia robada. Lo destruiré contigo. Aliados inesperados, unidos por sangre traicionada. El C a otra o se acercaba. Carlos solicitó una reunión pacífica en un restaurante neutral de la Plaza Mayor. Acepté, con Pablo vigilando desde una mesa cercana. Él llegó demacrado, ojeras profundas, el traje colgando como piel floja. Elena, basta. Retira las demandas. Te daré la mitad del ático. Su voz era un hilo, suplicante. Rey, el sonido cortante como vidrio. ¿La mitad? Quiero tu vida en ruinas. Enumeré sus pecados, la estafa, el hijo abandonado, el complot con Sofía. Él palideció, como sabes de Diego. Victoria momentánea. Pero el giro vino en ese instante. Sofía irrumpió, histérica, gritando, me ha usado. Elena, todo era para ti. Para hundirte porque te odiaba desde la uni. ¿Odiaba? Carlos la abofeteó, revelando la máscara. Cállate, puta. El restaurante se congeló. Camareros llamaron a la policía. En el caos, Carlos me susurró, si sigues, Lucía pagará. Amenaza final. Esa noche,
El fuego estalló. Corrí a casa, pistola en mano. Pero Ramón me detuvo. No, Elena. Legal. Demasiado tarde. Carlos secuestró a Lucía de la escuela, un hueco en la custodia. Pánico ciego. Llamadas frenéticas. Policía indiferente, pruebas primero. Con Pablo y Diego, que voló desde Valencia. Rastreé su teléfono, un chalet en la sierra de Guadarrama. Herencia falsa. Conduje como una posesa por la A6. Lluvia azotando el parabrisas. El chalet era un nido de sombras. Luces tenues filtrándose por cortinas. Entré sigilosa, pistola temblando en mi puño. En el salón, Carlos empaquetaba maletas. Lucía dormida en el sofá con cloroformo. Dios. El horror. Suéltala. Sí sé. Él se giró. Pistola propia en mano, la mía. Robada de mi apartamento. Duelo de traidores. El aire del chalet olía a pino húmedo y traición rancia. Carlos y yo nos enfrentamos en el salón, iluminado por una lámpara de pie que proyectaba sombras alargadas como dedos acusadores. Lucía yacía inerte en el sofá, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Cloroformo. El bastardo. Mi pistola, fría contra mi palma sudorosa, apuntaba a su pecho. La suya. Mi propia arma robada. Temblaba en su mano. Baja eso, Elena. Por ella, dijo. Voz quebrada. Ojos inyectados en desesperación animal. ¿Por ella? Tú la drogaste. Hijo de puta. Mi dedo rozó el gatillo. El pulso martilleando en mis oídos como el tráfico de la M30. Recordé flashes, nuestra luna de miel en Ibiza. Su risa fingida. El nacimiento de Lucía. Sus lágrimas de crocodilo. Todo mentiras. Él avanzó un paso. Suplicante, escucha. Diego. No es mío. Es de Sofía. Yo solo. Mentira. Disparé al aire. El estruendo reventando el silencio. Vidrios de una lámpara estallando como confeti sangriento. Basta de cuentos. Eres Javier López. El ladrón que arruinó vidas. Incluida la mía. Sus ojos se endurecieron. La máscara cayendo. Sí, lo fui. Pero contigo. Quise ser mejor. Tú me obligaste a esto. Con tu ambición devoradora. Me asfixiabas. ¿Asfixiar? La rabia me cegó. Me robaste todo. Trabajo. Hija. Dignidad. Avancé. Cañón presionando su frente. El olor a pólvora se mezclaba con su colonia. Nauseabundo. Fuera. Sirenas lejanas. Pablo había alertado a la policía. Tiempo agotándose. El CA otra o fue un torbellino. Carlos se abalanzó. Forcejeo en el suelo. Cuerpos enredados sobre alfombras persas. Su pistola rozó mi sien. La mía escupió fuego. La bala rozando su hombro. Sangre salpicando mi blusa. Gritó. Dolor genuino. Y en ese instante, vi al hombre roto, no el monstruo, sino el cobarde que siempre fue. Perdóname. Sollozó. Mientras yo lo inmovilizaba. Rodilla en su pecho. Lucía se removió, despertando con un gemido. Mamá. Las luces azules inundaron las ventanas. Policía irrumpiendo. Pablo detrás con Diego. Rostros pálidos. Carlos esposado. Balbuceando excusas. Yo, con Lucía en brazos. Temblando. Pistola aún humeante. En el coche patrulla de vuelta a Madrid. El amanecer pintaba la sierra de oro falso. Victoria. Pero hueca. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me golpeó como resaca. ¿Había cruzado la línea? La bala en su hombro no mató, pero mutiló. Consecuencias, cargos por agresión mutua. Pero sus crímenes eclipsaron los míos. Los días post-clímax fueron un borrón legal. Don Emilio navegó el laberinto. Carlos Javier arrestado por secuestro. Fraude. Identidad falsa. Sofía confesó todo, su embarazo falso para atarlo. El complot por envidia pura.
Twist final, el video de hotel era bait, plantado por ella para incriminarlo. Yo, la vengadora, había sido peón en un tablero mayor. Pero gané, custodia plena, indemnización millonaria de su firma, absolución por defensa propia. La sociedad reaccionó en cadena. Prensa, la mujer que derribó a un titán. Víctimas como María fundaron un grupo de apoyo, yo hablé en foros. Voz firme, la traición no define, la resiliencia sí. Pero internamente, cicatrices. Lucía empezó terapia. Dibujando casas rotas, yo. Noches de insomnio. Pistola soñada en mi mano. Pablo se volvió constante, cenas en terrazas de Alcalá. Su mano en la mía. No eres vengadora, Elena. Eres superviviente. Amor naciente. Tentative. En ruinas reconstruidas. Sin embargo, el precio, Carlos. En prisión de Soto del Real. Me escribió, te odio por destruirme. Pero te amé una vez. Quemé la carta. Cenizas en el viento de la casa de campo. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN, un poco. Pero justicia. Absoluta. 6 meses después. Madrid me parecía una amante reconciliada, caótica, vibrante, con cicatrices que contaban historias. Volví a trabajar. No en marketing, sino como consultora freelance en derechos de la mujer. Un nicho nacido de mis cenizas. El ático lo vendí, invirtiendo en un piso luminoso en Chamberí, con jardín para Lucía. Ella florecía, clases de ballet en el Teatro Real, amigos nuevos, preguntas sobre papá respondidas con verdades suaves. Papá está enfermo, pero te quiere. Mentira piadosa, pero necesaria. Carlos Javier purgó 2 años en la sombra de la ley española. Su carrera pulverizada. Salió demacrado. Un fantasma que evitaba los espejos. Intentó contactar a Lucía vía abogados. El juez lo vetó. Sofía, deportada a su Colombia natal tras el escándalo, dejó un rastro de deudas. Diego, el hijo, se redimió, un taller mecánico en Valencia. Cartas esporádicas a mí, gracias por la verdad. Ahora soy libre. Yo, Elena Vargas renacida, lidiaba con ecos. Pesadillas del chalet. El disparo resonando. Terapia con el hippie, el perdón libera. Perdoné, no a Carlos, pero a mí sí. Por creer en cuentos. Isabel y yo abrimos una firma legal para víctimas de fraude conyugal. Don Emilio, socio honorario, brindaba con manzanilla, viva las Vargas. Pablo y yo, novios tentativos, caminábamos por el prado. Velázquez mirándonos con ojos sabios. La vida no es drama eterno, decía él, besándome bajo los girasoles de Van Gogh. Sexo reconfortante, no salvaje, risas en cocinas desordenadas. Amor real, no el veneno de antaño. Pero el otro final fue interno, una visita a la prisión, por cierre. Carlos, tras barrotes oxidados, envejecido prematuramente. Me reí en tu cara cuando suplicaste. Le dije, eco de su traición. Él asintió. Ojos vacíos, merezco esto. Cuida a Lucía. Salí. Sol de Castilla calentando mi espalda. No H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Catarsis. La venganza. Pensé caminando por la Castellana. No era fin, sino puente. De la pérdida a la ganancia. Madrid bullía, turistas en sol. Flamenco en tabernas de la Latina. Yo, parte del tapiz, tejida con hilos de drama y luz. Lucía crecería fuerte, sabiendo que las madres quebradas forjan espadas. Y en noches tranquilas, con vino y Lucía dormida, reía de verdad. No con amargura, sino con la certeza de que, al final, mi risa fue su infierno, y mi paz, mi redención. Fin.